No tengo. Buenas tardes, muchas gracias una vez más por acompañar estas conferencias virtuales organizadas por el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo Histórico Provincial Dr. Orestes Dirulo sobre historia provincial y nacional. Como habitualmente lo hacemos, les invitamos a conocer el Centro Cultural del Bicentenario a través de estas imágenes.
En el marco de los 200 años de la Declaración de la Autonomía Provincial, las conferencias de hoy estarán referidas a las ideas políticas y la autonomía, 1814-1821, a cargo del licenciado Héctor Peralta Puy, y repensar la autonomía en el Bicentenario, a cargo de la doctora María Mercedes Tenti. Héctor Peralta Puy es licenciado en Historia de la UNCE, miembro fundador y presidente de la Asociación de Investigadores de Historia de Santiago del Estero, investigador y autor de artículos publicados en revistas, diarios y medios digitales, además de los libros Caminos coloniales en el norte argentino, Elites del Palomar y Conflictos por el Camino Real entre Santiago del Estero y Tucumán, del año 2016, Educación, Presupuestos y Políticas Públicas, Santiago del Estero, 1851-1875, del año 2018, y Claves de la Autonomía de Santiago del Estero, proclamación general en la que expresó el pueblo su libre voluntad, actualmente en proceso de edición final. Les recordamos que las preguntas las pueden realizar por el chat y se las formularemos a los disertantes una vez finalizadas las conferencias. Y les pedimos, por favor, silenciar los micrófonos. Les cedo la palabra al licenciado para que comience. Gracias. Licenciado... Hola, ahí está, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Gracias por estar presentes. Quiero agradecer a Cristina Campitelli, quiero agradecer a Kelly Blasquez, a Graciela Paladea y a todo el equipo de trabajo. Paco, a vos también y a todos los que han hecho posible esta transmisión en vivo y por supuesto a la doctora María Mercedes Tenti que me acompaña. Para mí es un placer estar presente y bueno, vamos a comenzar explicando que es importante que tengamos en cuenta el proceso de la autonomía de acuerdo a la evolución que han tenido los distintos aspectos políticos, económicos y sociales, pero por sobre todas las cosas institucionales, basándonos en análisis rigurosos de documentos. Y para conformar bueno, desde la historia académica, metodológica, metódica y riguroso, queremos conformar, digamos, una historia basada en esos documentos y quizás en la cuestión de lo que vendría a ser la autonomía de Santiago del Estero está muy relacionada no solamente con todos los documentos que podemos encontrar aquí en los reservorios del Archivo Histórico de Santiago del Estero, sino también, por supuesto, en el Archivo Histórico de Tucumán, de Salta, de Córdoba y en los distintos repositorios también de Buenos Aires, que es algo que en un primer momento ya lo ha realizado el doctor Alfredo Gargaro en la década de 40, que a mi entender es la persona que ha tenido un mayor conocimiento de los documentos históricos y el que ha tenido, bueno, una construcción bastante importante de lo que nosotros conocemos como esta historia de la autonomía. Es importante que tengamos en cuenta los cambios institucionales que se han venido desarrollando desde 1814 en adelante. ¿Por qué hablamos de los cambios institucionales? Porque tomen en cuenta que Santiago del Estero ha tenido una modificación a través de un decreto emitido por el directorio Gervasio Antonio de Posadas en octubre, por la cual existía desde esos momentos una nueva dependencia institucional para 3 ciudades que estaban conformándose en esos momentos en la Intendencia de Salta del Tucumán. Estamos hablando de Santiago del Estero, Catamarca y la capital representada por San Miguel. A través de esa nueva provincia, a través de la creación de esa nueva provincia, nosotros podemos entender los primeros conflictos que han tenido, porque en un primer momento, desde octubre de 1814, noviembre, diciembre y enero, ya comienzan los primeros políticos, aquellas personas que integraban al cabildo de finales del 14 y principios del 15, de 1815, cuando se realizan las elecciones a finales del año anterior, ya comienzan a tener esos primeros rechazos a esa nueva dependencia institucional. Es decir, la nueva dependencia institucional no solamente dependía de aquellas cuestiones estrictamente políticas
institucionales gubernamentales, sino por sobre todas las cosas y algo que ha sido muy destacado para nuestra élite y para aquellos comerciantes e integrantes del Cabildo, la cuestión económica. O sea, cuando nosotros dependíamos institucionalmente de Salta, nosotros teníamos un manejo de la caja pública distinto de lo que sucede cuando se crea con el decreto del 14 la provincia de Tucumán. Entonces, los recursos que se recaudaban pasan a formar parte de la caja central o de la caja principal que estaba situada en Tucumán, y desde ahí comienzan a distribuirse a las distintas ciudades dependientes de la provincia a través de las necesidades políticas, pero por sobre todas las cosas militares. Tengamos en cuenta que el decreto de Posadas de 1814 respondía a las necesidades militares de acuerdo con las batallas que veníamos perdiendo en el norte, ¿sí? Entonces, desde esos momentos comienzan a surgir las primeras cuestiones e ideas y situaciones que se vienen desarrollando entre los distintos políticos con una idea que en esos momentos se conocía como separación. La palabra autonomía, paradójicamente, que para nosotros es un concepto muy fuerte y muy arraigado en lo que vendrían a ser los estudios históricos referidos al Bicentenario y a todo este proceso que venimos estudiando. La palabra autonomía no aparece en los documentos públicos, pero sí aparecen los sinónimos que en esos momentos estaban enmarcados como las ideas políticas importantes de nuestros políticos. Separación, federalismo y soberanía, que son las tres palabras que generalmente aparecen en los documentos. Cuando nuestros autonomistas solicitan esa autonomía, lo que estaban pidiendo los documentos es separarnos, solicitamos la separación, queremos un gobierno federal. O sea, esas ideas ya estaban enmarcadas desde 1815 en adelante. Para mí, este proceso hay que entenderlo de acuerdo a la división por partes y de acuerdo a las distintas circunstancias que se han ido desarrollando. En un primer momento, tengamos en cuenta el contexto, las ideas crecientes del federalismo que se venían desarrollando desde el litoral, con José Gervasio Artigas y con aquellos líderes de los principales cabildos de la zona mencionada, ya comienzan a tener una mayor influencia en los cabildos del centro y del norte, y por supuesto Santiago del Estero no escapa a eso. Cuando se produce la primera designación de un gobernador intendente en la persona de Bernabé Arauz, eso viene acompañado de una persona que tenía ideas contrarias a esta gobernación política, que es el teniente de gobernador Pedro Domingo Isnardi, un santiagueño que había nacido aquí en la ciudad, que había estudiado en el Colegio de Montserrat, se había egresado con honores, una persona muy destacado por Manuel Belgrano en el parte de batalla, en el combate de Salta, había sido dado de baja del Ejército del Norte con el grado de teniente coronel retirado por las heridas de batalla que ha tenido, y es designado en Santiago del Estero esa persona que tiene ideas autonomistas, o en este caso ideas de separación. Los primeros conflictos con esta nueva dependencia con Tucumán vienen desarrollándose por acciones de Arauz, es decir, intromisiones políticas y militares. Arauz, después de la sublevación de Fontezuela, algo que también tiene mucha incidencia en este proceso autonomista, esta sublevación de Fontezuela de carácter eminentemente federal y contraria a las ideas centralistas que se venían desarrollando por parte del Directorio Supremo de Gervasio Antonio de Posadas, manifiesta esa explosión de conceptos en los cuales todos los cabildos, la mayor parte de estos cabildos del litoral, centro y del norte, comienzan a adherirse a estas ideas federales y a rechazar esa injerencia del Directorio Supremo y de los gobiernos centrales en esos momentos de las provincias. Y Santiago del Estero no es ajeno a eso. Esto se ve representado no solamente en Isnardi, sino en Romero, en Iramaín, en Arias y en otros cabildantes que en un primer momento se manifiestan a favor, como Ceballos, pero que después ya van encontrando un eco bastante diferente de acuerdo a la política de Arauz. Tenemos entonces una designación directa desde el Cabildo de San Miguel de Tucumán, interfiriendo con la cuestión política y militar en Santiago del Estero, con Antonio María Taboada, con Mariano Díaz y con Juan Bautista Paz, y es ahí en donde estalla un intento de primera sublevación el 27 de abril de 1815. Paradójicamente, después va a ser el mismo día, en 5 años después, cuando declaramos la independencia. Ese movimiento de armas, ese intento de sublevación va a ser llevado a cabo por nuestra élite militar, con muchos capitanes y muchos tenientes de aquella de las milicias más importantes de Santiago del Estero, con parte de la élite política también que apoyaba este movimiento de Pedro Domingo Isnardi, con un personaje muy importante como Lorenzo Goncebato, también que en esos momentos estaba siendo ayudante mayor aquí en el Cabildo, y algunas personas también del bajo pueblo, como se decía en esos momentos, como eran manifestadas en los documentos, de acuerdo a toda esa cuestión que estamos hablando en rechazo a la
dominación de Tucumán. Eso va a iniciarse el 27 de abril y termina los primeros días de mayo, porque ya no solamente existe un reordenamiento institucional a través de la asunción de Álvarez Thomas en el Directorio Supremo. ¿Por qué digo esto? Porque en los documentos, en aquel gran expediente de 78 hojas que está en los repositorios del Archivo Histórico de Tucumán, se manifiesta directamente que nuestros cabildantes, con el resto de la ley política y comercial, más el teniente de gobernador Pedro Domingo Isnardi y parte del Bajo Pueblo, estaban expresando que si no hay un Directorio Supremo, no existe razón suficiente para que Santiago del Estero dependa de Tucumán. Es decir, la cuestión aquí, ellos estaban hablando de un federalismo dual porque mientras no existía la figura que había creado, esa figura institucional que había creado la provincia de Tucumán, ¿por qué deberíamos seguir dependiendo de Tucumán si esa primera figura del director supremo estaba vacante en esos momentos? Pero con la asunción de Álvarez Thomas, eso se justifica como una continuidad institucional en esos momentos. Y hay que tomar en cuenta también los preceptos legales e institucionales enmarcados por el Estatuto sancionado en mayo de 1815. ¿Qué es lo que dice el Estatuto de Mayo? Nos dice básicamente de que iba a seguir existiendo la relación de dependencia entre las capitales de las provincias con las ciudades subalternas o los cabildos subordinados, como se decía en ese momento. O sea, el Estatuto, un antecedente de nuestra Constitución, podríamos decirlo así, enmarca que Santiago del Estero estaba justificado dentro de la gobernación intendencia de Tucumán. Por lo tanto, ya teníamos un nuevo director supremo y un estatuto que justifica entonces que Santiago del Estero sea parte de la provincia de Tucumán. Por lo tanto, ese primer intento de sublevación no es llevado a cabo, a pesar de que ha habido un gran movimiento de armas. Las calles o los caminos que estaban comunicándose con Tucumán habían sido cortados por las milicias y gran parte de esas milicias rurales habían estado apostadas al frente del cabildo. Esa es una cuestión que debemos tomar en cuenta porque después vienen distintos documentos en los cuales se expresan nuevas ideas políticas. Tenemos un documento importante que es un cabildo abierto de los separatistas, como generalmente me gusta denominarlos, de acuerdo al concepto que voy siguiendo de los documentos. El 6 de mayo de 1815 hay un cabildo abierto solicitando la separación de Tucumán. Esa es una idea y es un documento importante. El 6 de mayo, mismo día, Pedro Domingo Isnardi eleva una queja también del Directorio Supremo en la cual rechazan las intromisiones de Bernabé Arauz en cuestiones políticas dentro del Cabildo Abierto. Otro documento importante es el del 18 de mayo, pero ya no solamente está justificando las cuestiones políticas para separar a Santiago del Estero de Tucumán de acuerdo a los preceptos institucionales, sino que también solicita la separación de Santiago del Estero por cuestiones económicas, y esto es un antecedente que debemos tomar en cuenta. La autonomía no solamente es un proceso basado en un sistema político, sino también está sustentado por ideas económicas. ¿Qué es lo que dice Isnardi? Isnardi básicamente nos habla de que los recursos recaudados en Santiago del Estero a través de los distintos impuestos a las carretas y a aquellos bienes que entraban y salían de acuerdo al comercio que se estaba desarrollando en esos momentos, iban a parar a la Caja Central de Tucumán de acuerdo con un porcentaje y llegaban con un porcentaje menor al Cabildo de Santiago del Estero. Eso generaba malestar en nuestra élite, generaba malestar en el interior de la política del Cabildo y en los comerciantes, por supuesto. Entonces ahí está el otro fundamento. ¿Qué es entonces esto? Nosotros vemos distintos pedidos políticos que van a ser fuertemente sustentados en un pequeño documento fechado el día 3 de junio de 1815, en donde sigue existiendo esa palabra separación, pidiéndole al director supremo Álvarez Thomas que Santiago del Estero no sea parte de la gobernación intendencia del Tucumán. Entonces tenemos un nuevo antecedente autonomista. ¿Qué es lo que responde a Álvarez Thomas en esos momentos? Álvarez Thomas responde de que no tenía las facultades institucionales para dictar semejante resolución de separar a Santiago del Estero del Tucumán, y le dice que había que esperar a las resoluciones que iban a tomar los distintos diputados en las sesiones de un futuro congreso a conformarse, que va a ser después el Congreso de Tucumán. Ahora bien, este apoyo indirecto hacia el gobernador intendente Bernabé Arauz justifica que aquí en Santiago del Estero se manifiesten las otras ideas políticas, las ideas políticas contrarias, que vendrían a ser básicamente justificadas por el apoyo a Arauz y por la firma de los vecinos en ese cabildo abierto, manifestando su conformidad, es decir,
santiagueños manifestando conformidad de formar parte del gobierno del Tucumán. O sea, vemos entonces claramente dos ideas políticas totalmente opuestas, las primeras representadas por ese federalismo desde el dualismo, la soberanía y la separación, y del otro lado la adhesión y la manifestación, digamos, de conformidad hacia el gobernador e intendente del Tucumán y la provincia del Tucumán, por supuesto. En una de las conferencias que nosotros hemos dado con el equipo de Susana Ponce Faila el año anterior, en los distintos profesorados, una vez un alumno me supo preguntar dónde estaba Borges en esos momentos. Y la verdad que en esos momentos no lo podía ubicar a Borges, pero en este momento, mientras sucedía todo esto, Borges estaba en Buenos Aires resolviendo los conflictos con Ortiz de Ocampo, que había tenido, digamos, esa especie de incautación o de robo de los fardos de bayonetas en 1810 cuando marchaban hacia el norte con el ejército. Entonces, mientras sucedía todo esto, la explicación del por qué Borges no estaba plegado desde un primer momento a estas ideas autonomistas es porque estaba en Buenos Aires con el juicio, que dicho sea de paso, se resuelve a favor de Borges. Borges llega en las semanas posteriores aquí a Santiago del Estero y encuentra suficientes fundamentos para realizar la primera sublevación o revolución no, la primera rebelión autonomista el día 4 de septiembre de 1815. ¿Cuáles son esos antecedentes que Borges toma en cuenta? Primero que nada, lo que sucede con Isnardi y el resto del grupo. Segundo, el estatuto en la cual se sustentaba legalmente e institucionalmente la dependencia de Santiago con Tucumán, contrario a las ideas autonomistas y separatistas en Santiago del Estero en esos momentos. Por supuesto, la cuestión de la subordinación política y la intromisión de Arauz en el Cabildo. Y por supuesto, la enemistad que Borges tenía con esas principales familias que eran las que lo apoyaban a Bernabé Arauz. Además de la cuestión económica que venimos hablando también hace un momento. Entonces, la primera sublevación de Borges del 4 de septiembre de 1815 la tenemos que entender desde algunos puntos de vista. Primero que nada, la condición social de aquellas personas que se pliegan en ese movimiento armado. Segundo, la cuestión de la defensa militar. Tercero, la cuestión de las elecciones que él plantea, porque el cargo de gobernador que Borges asume de acuerdo a la manifestación desarrollada aquí en la plaza principal es provisorio. Borges no asume un cargo de teniente de gobernador. El documento, los diversos documentos del juicio de Borges, que tiene más de 60 hojas, dice claramente que Borges asume un cargo de gobernador provisorio. Al ser gobernador hay un quiebre institucional. Si Borges asumía como teniente de gobernador, la dependencia seguía. Pero la idea de Borges se manifiesta entonces con este quiebre institucional al asumir un cargo de gobernador provisorio. ¿Por qué como gobernador provisorio? Porque los pocos políticos que estaban presentes en esos momentos, en la noche del 4 de septiembre de 1815, manifiestan que no había un sustento institucional porque no había vecinos y ciudadanos. Entiéndase vecinos y ciudadanos en la época como aquellas personas que tenían una representación social, económica y política destacada, y no aquellas personas, y cito los documentos nuevamente, del bajo pueblo que lo acompañaban a Borges. Por eso Borges, al sustentar esta primera rebelión autonomista, él asume un cargo de gobernador provisorio hasta que se convoque al pueblo de la campaña de la ciudad para la elección del gobernador propietario. Fíjense las confusiones que hay en estas cuestiones, porque en el juicio de Borges, las distintas personas que apoyaban o contrariaban, digamos, este proceso autonomista separatista, algunos dicen que Borges es elegido teniente de gobernador y hay otros que dicen que Borges es elegido gobernador. Y esto incluso está manifestado en un último documento en donde uno de los declarantes dice perfectamente y bastante claro, como para terminar de disuadir o estas cuestiones de los conceptos cerrados en cuanto a las gobernaciones y tenencias y demás, dice que Borges se hace a llamar gobernador. O sea que aquí vemos la intención autonomista de Borges, no solamente en los preceptos políticos e institucionales, sino también en la resistencia armada llevada a cabo ese histórico 8 de septiembre, en donde los santiagueños se enfrentan a los tucumanos al frente del Centro Cultural del Bicentenario. Esta primera sublevación de Borges, entonces, las tenemos que entender desde esos puntos de vista, que a mi entender básicamente son los destacados de Borges, de acuerdo a los preceptos con los que podemos estudiarlo de una manera más clara, específica, concreta y demás. Este proceso sigue en 1816. En 1816, perdón, pero voy a ver cuánto tiempo me queda. Bien, 10 minutos más o menos. Este proceso va a seguir en 1816, enmarcándose con una nueva etapa en la cual está inserto Juan Francisco Borges a través de lo que es una nueva
Es una nueva sublevación autonomista el día que comienza el 10 de enero de 1816. ¿Qué es lo que podemos destacar? En la primera sublevación autonomista, Borges no ha contado con el apoyo armado. Primero que nada, ha sido una sublevación en la cual él ha estado apoyado por el bajo pueblo, ha tenido ningún apoyo por parte de los cabildantes y buscaba el apoyo a través de las elecciones, enviando los distintos oficios a las personas destacadas de la campaña, entiéndase curas y oficiales. Esto no se lleva a cabo porque la elección era planeada para el 20 de septiembre, pero todos sabemos que el 8 de septiembre finaliza este intento autonomista de Borges porque son derrotados los antigueños. ¿Qué es lo que le falta a Borges aquí y que no ha podido lograr por la batalla? Institucionalidad, sustento, sustento de vecinos, sustento de militares y sustento de aquellos que representaban a la parte política en esos momentos. Tomemos en cuenta también que en 1816 ya estaba, por supuesto, en funciones el Congreso desde el 24 de marzo, habíamos declarado ya la independencia en Tucumán, había existido algunos antecedentes que el Congreso ya los tomaba como revoltosos, por ejemplo, en marzo de 1815, con José Javier Díaz y con Artigas dominando la política de Córdoba con unas ideas federales, los movimientos de Candioti, los movimientos de Ereñú, tenemos la llegada de Martín Miguel de Güemes en mayo de 1815 al Cabildo de Salta con la gobernación, con algo bastante importante y que hay que tenerlo en cuenta con lo que pasó con Borges en ese mismo año. ¿Cómo llega Güemes a la gobernación? Güemes llega básicamente por el apoyo del bajo pueblo y de los terratenientes y parte de los políticos. ¿Por qué llega de esa manera y por qué se sustenta en el cargo? Porque Álvarez Thomas, al ver el sustento que tenía Güemes para la designación del cargo de gobernador, termina aprobando, que es básicamente, a mi entender, lo que Borges buscaba en Santiago del Estero con estas planificaciones que él ha realizado, pero el rechazo de Álvarez Thomas a lo sucedido días después de iniciada la sublevación del 4 de septiembre, el rechazo es determinante. El rechazo es tan importante que incluso Borges, después de haber sido tomado prisionero en la habitación de su casa, mientras su esposa y su sobrino le realizaban las primeras curaciones por las heridas de arma blanca que él tenía en la cabeza, es llevado a Tucumán, en donde es enjuiciado y es manifestado ese juicio en más de 60 hojas, que es básicamente los principales documentos que hay que tener en cuenta para estudiar a Borges. Ese juicio y los documentos complementarios, que son aquellos sueltos que están aquí en Santiago del Estero y en Tucumán y en Buenos Aires, son los principales para estudiar a Borges. 1816 también es importante que tomemos en cuenta la resolución del Congreso en cuanto a las situaciones conflictivas que se desarrollaban en algunos cabildos. Llámese sublevaciones, llámese rebeliones, llámese disturbios o movimientos armados. Por lo tanto, uno de los principales castigos que son impuestos desde agosto de 1816 es la pena de muerte, las expatriaciones y demás. Esto va a ser determinante para la vida de Borges. Cuando Borges modifica algunos planes en esta segunda sublevación autonomista, Borges lo primero que hace es conformar una Junta General de Oficiales. Es decir, inicia la segunda sublevación autonomista el 10 de diciembre de 1816 y Borges, asumiendo algunos errores que había tenido en la primera sublevación en cuanto a la falta de institucionalidad y sustento, realiza la conformación de una Junta General de Oficiales integradas por los principales hombres de armas que seguían en este movimiento, como por ejemplo Lorenzo Goncebat, que lo habíamos visto con Pedro Domingo Isnardi, Pedro Pablo Montenegro y Lorenzo Lugones, a través de incluso otros de los expatricios santiagueños como Salvatierra, que también lo seguía Borges en estas peripecias autonomistas. Entonces, aquí vemos una institucionalidad. Al saber Borges que no tenía nuevamente el apoyo de los cabildantes como en 1815, Borges obtiene o conforma una institucionalidad paralela al cabildo con una Junta General de Oficiales. Entonces, esta cuestión ya viene más por una reorganización de la ciudad, al igual que en la primera, pero también aprendiendo de sus errores, Borges realiza sus operaciones militares en el interior, en la parte de la campaña, en las zonas rurales, que también es algo distinto y diferente de la primera sublevación autonomista. Entonces, bueno, después de haber sido derrotado en Pitambalá, después de haber redactado su Nuevo Testamento el 29 de diciembre en las tierras de Guaype, después de haber redactado su último testamento horas antes de su fusilamiento el 1 de enero
de 1817, Borges finalmente es fusilado, pasado por las armas, con la justificación de este decreto del Congreso General de agosto de 1816. Por lo tanto, esos mitos que siguen existiendo en la sociedad argentina sobre Belgrano y demás, deberían ya de una vez quedar desterrados, además de lo que vendría a ser la versión o la leyenda dirigida desde su hijo Juan Francisco Borges II hacia el doctor Carranza en 1877, 1875, no me acuerdo, sobre el famoso perdón de Belgrano, también ya debería quedar por fuera de la memoria de los santiagueños de una vez por todas. Estas cuestiones también de la autonomía no solamente se dirigen por la forma de las armas, por los enfrentamientos, por la violencia, sino también por los enfrentamientos entre las dos bandas políticas, entre los dos partidos, entre las dos facciones o entre los dos grupos, como se los quiera denominar de acuerdo al concepto más propicio para el momento. Por un lado, insisto, los autonomistas y por otro lado, insisto, los separatistas. Estos conflictos ya armados que venían sucediéndose con Minardi, con Borges, nuevamente con Borges, se van a ver manifestados de una manera distinta en el Cabildo a través del enfrentamiento en los comicios a finales de los años para elegir a los cabildantes y después con la reforma y con el nuevo estatuto de 1817, no solamente para elegir cabildantes, sino principalmente para elegir en un primer momento a la junta que va a designar estos cabildantes. O sea, vemos modificaciones también en la vida cívica de los santiagueños y por supuesto del resto del territorio. Esto va a terminar siendo bastante importante en 1817, en 1818 y 1819, no solamente por la salida de Bernabé Arauz de la gobernación-intendencia por aquella disconformidad que existe con Manuel Belgrano, la llegada del catamarqueño Feliciano de la Mota Botelo a la gobernación-intendencia, lo cual termina beneficiando a los autonomistas en un primer momento porque hay un mayor acercamiento con él. Pero después estas cuestiones, cuando vuelve Bernabé Arauz a través de esa famosa sublevación en la que lo termina deteniendo a Mota Botelo, es una cuestión en donde van a existir una disputa muy fuerte por la elección de los cabildantes para 1820, que incluso va a haber elecciones viciadas en un primer momento por falta de residencia de algunos integrantes de la Junta, y ya el problema es que esos 5 integrantes, sí o sí, uno de los dos partidos o grupos o facciones va a tener una mayoría de 3-2. Entonces, esas consecuencias de la formación de un cabildo autonomista para 1820, anulado por Bernabé Arauz a principios de 1821, gracias a las presiones políticas y militares de Felipe Heredia, también tomando en cuenta lo que vendría a ser el contexto del resto del territorio, con la batalla de Cepeda, la finalización de los poderes centrales, entendidos como el Directorio Supremo, entendidos como el Congreso, entendidos como el no acatamiento a la Constitución de 1819 y demás, va a determinar un movimiento o un momento propicio, mejor dicho, para dos tipos de ideas políticas. La primera, la República de Tucumán, por parte de Bernabé Arauz, para sustentar políticamente su dominio con Catamarca y Santiago del Estero, y la segunda, al no existir autoridades superiores a la gobernación e intendencia creada por el directorio, era también nuevamente un momento propicio para intentar esa separación institucional. Entonces, tenemos aquí dos actores principales, en este caso Felipe Heredia y después Juan Bautista Paz, presionando en las elecciones para los dos diputados que tenían que ir a Tucumán a debatir esta cuestión de la República de Tucumán. Ahí ya nos estamos acercando un poco más a lo que vendrían a ser las últimas acciones políticas digamos, para la declaración, y ya debemos tomar en cuenta algunos movimientos o algunos documentos importantes, por ejemplo, el documento del 7 de abril, en la cual se acepta el envío de estos dos diputados, pero simplemente para debatir las cuestiones económicas y una posible autonomía para un congreso más adelante, lo cual quiere decir que ya estábamos contrariando bastante a lo dictaminado por Bernabé Arauz. El documento histórico del 17 de abril, que para mí es un antecedente muy importante, incluso con un mayor sustento político e institucional de la declaración del 27 de abril, en rechazo a ese famoso manifiesto de Arauz, en la cual existía, digamos, una cuestión de contrariedad y violencia verbal hacia lo actuado por los santiagueños el 7 de abril y en las elecciones de la campaña después. Y por supuesto llegamos hasta el 25 de abril, las acciones más importantes de Ibarra, después de aquel histórico 31 de marzo, en donde son derrotados los tucumanos. Ibarra es elegido teniente de gobernador provisorio, en donde se modifican las estructuras del cabildo ingresando a aquellos partidarios de la autonomía, en donde hay un acuerdo entre parte de aquellos que lo apoyaban a Bernabé Arauz y el resto del conjunto de los vecinos autonomistas, en una histórica sesión de más de 70 vecinos llevadas a cabo al frente del cabildo,
y llegamos hasta el 27 de abril, en el cual declaramos la autonomía en las salas del Cabildo, y ese mismo día, el 27 de abril, es elegido Juan Felipe Ibarra como gobernador de la provincia de Santiago del Estero, el primer gobernador de una provincia federal y autónoma, o en ese caso, según los documentos, una provincia separada de esa gobernación e intendencia de Tucumán. Creo que estoy en tiempo, me parece que sí. Así que, bueno, dejo ya mi participación y le doy paso a Facu para la próxima ponencia de la doctora María Mercedes Tena. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Continuamos con Repensar la autonomía en el Bicentenario, a cargo de la doctora María Mercedes Tenti. María Mercedes Tenti es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Sociales para América Latina, especialista en enseñanza de la educación superior, profesora y licenciada en Historia, profesora de grado, posgrado e investigadora de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad Nacional de Santiago del Estero y Universidad Nacional de La Rioja. Publicó libros, capítulos de libros y trabajos especializados a nivel nacional e internacional, en publicaciones sobre historia latinoamericana, argentina y de Santiago del Estero, sobre historia política, social y económica, de la educación y de la Iglesia. Coordinadora académica de la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Le cedo la palabra a la doctora para que comience. Encienda el micrófono. Bueno, sí, ya está. Bueno, un gusto estar con ustedes. Agradezco por supuesto a las autoridades del Centro Cultural del Bicentenario por invitarme a participar en esta charla virtual, y lo que voy a tratar de hacer es un análisis de lo que expuso Héctor anteriormente sobre mi mirada, porque como ustedes saben, la mirada de los historiadores varía, ¿no es cierto?, sobre mi mirada de por qué, cómo, qué pasó para que se produjeran estos acontecimientos que él describió tan detalladamente. Voy a empezar a compartir pantalla para ilustrar con un PowerPoint, así que ténganme paciencia. Bueno, la autonomía empieza a plantearse en Santiago del Estero, digamos, a partir de 1810 ya empieza a plantearse una serie de discusiones sobre en dónde o en quién residía la soberanía y cómo ese pacto, el pacto social que antes estaba implícito con la sujeción a España, la corona española, y puestos prisioneros los reyes de España, en manos de quién quedaban a partir de ese momento. En España había asumido las juntas y luego la junta central, que no era bien vista por muchos de nuestros patriotas, entre ellos Belgrano, Castelli y otros, porque consideraban el derecho de las Provincias Unidas de la Ciudad de La Plata a también ejercer ese autogobierno o a la reasunción del pacto social. Y ahí se van a generar las ideas de emancipación que no se van a plasmar en ese primer momento, sino recién posteriormente, quizás en 1816, y se van a terminar de plasmar en 1853 con la sanción de la Constitución. Entonces, a partir de la Revolución de Mayo, empieza a discutirse si existía una o varias soberanías como depositarias de ese pacto social. ¿Y a qué viene esto? Porque la tradición española, sobre todo la tradición de los Habsburgos, le daba amplia participación a los pueblos. ¿Qué eran los pueblos? Las ciudades. Lo que hoy nosotros denominamos ciudades, las provincias no existían como tales, y las ciudades y sus alrededores, las zonas de la campaña,
que constituían parte de esas ciudades que se denominaban los pueblos, y que tenían participación los vecinos más caracterizados. Bueno, ahí tendríamos que explicar que eran vecinos, ¿no es cierto? La gente que era propietaria, que tenía casa en la ciudad y que pertenecía a la burguesía, ya sea criolla o española, y los sacerdotes, y, y ellos ejercían de alguna manera poderes políticos, militares, económicos, sociales, judiciales, etcétera, a través del cabildo. Entonces, el cabildo era una institución trasplantada de España y estaban acostumbrados a esa elección anual de los cabildantes que se disputaban, a veces por el simple honor de pertenecer al cabildo, ¿no es cierto? Entonces empieza a discutirse quiénes eran los depositarios de ese pacto social, sobre todo porque la revolución se inicia en Buenos Aires y después se pide la adhesión de los pueblos del interior, en donde porque no habían participado en un primer momento esos pueblos, salvo cuando empiezan a enviar sus representantes, primero se decía para un congreso y que luego terminan integrando la Junta Grande. Entonces ahí ya empiezan a vislumbrarse las ideas de la existencia de una o de varias soberanías. Una soberanía que está centrada en las ideas centralistas de Buenos Aires, que la encabeza sobre todo Moreno en ese momento, Castelli y después Bernardino Rivadavia y demás, y otros que sostenían varias soberanías en manos de los pueblos, que estamos hablando de ideas confederativas, o sea, la idea de federación todavía no estaba bien afianzada, y a pesar de que años después Artigas va a empezar a utilizar el término federación, en realidad se hablaba de una confederación de los pueblos, con la participación de los pueblos al estilo del gobierno de Estados Unidos, de la República de Estados Unidos, y no de provincias, sí de provincias autónomas, pero en donde pudiesen participar en igualdad de condiciones. Y tanto es así que estas ideas se ponen en conflicto cuando se crea una junta grande, con el de Anfunes por un lado, representante por Córdoba, pero también con Juan Ignacio Gorriti, representante por Jujuy, que en 1811 va a realizar el primer movimiento, podríamos decir así, separatista. No podemos decir todavía autonómicos, porque no se trata de una autonomía propiamente dicha, sino de asumir la ciudad de Jujuy y sus alrededores rurales, porque en realidad la actividad principal estaba en el campo, nada más que residían en las ciudades como condición para participar del cabildo. Entonces, esta cuestión, esta dicotomía entre ciudad y campaña también se va a ver en Santiago. Yo aquí he dividido en dos momentos para no entrar en detalles, porque Héctor fue bien explícito, incluso la participación del Cabildo, de Inardi, Borges, en lo que yo englobo en el primer momento, y el segundo momento que sería el de Juan Felipe Ibarra. La composición social que participa en estos dos momentos es diferente. En el primer momento, que sería el reclamo del Cabildo y las dos sublevaciones de Borges, se trata de élites urbanas fundamentalmente, poseedoras de tierras cercanas al Río Dulce, que se habían visto seriamente afectadas por la revolución. Porque lo primero que hicieron cuando pasaron los ejércitos revolucionarios, estas eran las zonas de riego del Río Dulce, o sea, eran las zonas fértiles. Lo primero que hacen es confiscarles los bienes a los poseedores de propiedades de estas tierras, tanto, no solamente bienes en ganados o en cultivos, sino también en peones que los incorporaban a los ejércitos, peones que empiezan a hacer milicias pagas, asalarizadas, y también los esclavos,
con la promesa de otorgarles la libertad. Entonces se ven seriamente afectadas por la revolución. Y si a esto tenemos que sumar la división de la Intendencia de Salta, como señaló Héctor, en 1814, en donde pasa a depender Santiago de San Miguel de Tucumán junto con Catamarca, ahí empieza a plantearse por qué una ciudad a la cual consideraban los cabildantes y Borges, que eran iguales, que tenían los mismos derechos que la ciudad de Santiago del Estero, ¿por qué tenía que gobernarlos? ¿Por qué tenía que imponer la autoridad? Y ahí se pone en discusión la cuestión de en dónde reside el gobierno, quién asume el gobierno, en dónde reside la soberanía. Y esta élite de los cabildantes santiagueños que vienen de antiguas raigambres capitulares, la mayoría, y el propio Borges, que había logrado un cierto posicionamiento económico y de prestigio a pesar de sus idas y venidas, digamos, y de sus conflictos desde 1810 y antes también, e inclusive Santiago del Estero tenía una población mucho más numerosa que San Miguel de Tucumán en ese entonces. Ahora, ¿por qué toma la decisión el directorio, el triunvirato, de poner cabecera de la gobernación a Tucumán? Y bueno, porque ahí era el centro de operaciones del Ejército del Norte. Y luego del triunfo de Tucumán, se había asentado en la ciudad de Tucumán y ahí se concentraban las tropas y se necesitaba la recaudación de todas las ciudades, tanto de Santiago del Estero como de Catamarca y Tucumán, para mantener el ejército y pagar todo lo que sea el armamento. Entonces ahí es otra causa por la cual se va a gestar también este movimiento en contra de la dependencia hacia Tucumán, o sea, de deseo de autogobierno, porque le quitaban a Santiago la facultad de poder recaudar para sí, sino que tenía que mandar todo a Tucumán y reclamaban los cabildantes con Isnardi que no les retribuían lo que les entregaba la ciudad de Santiago del Estero. Entonces, por eso es que protestaron, como pongo aquí en la filmina, el reconocimiento que no reconocían la soberanía de los pobladores de la ciudad, de los vecinos de la ciudad y de sus alrededores, que constituyen la zona de la campaña en ese momento, y de los vecinos, el derecho del autogobierno que viene planteándose desde 1810. Y también, por supuesto, como dije recién, que la recaudación impositiva debía quedar en manos de la ciudad y no ser compartida por Tucumán. Ante esto, lo primero que se hace, que la primera medida que se toma es de ponerlo, ¿no es cierto?, a este gobernador intendente Isnardi, que era el conflictivo, digamos, para estos designios, luego de las derrotas, sobre todo de los ejércitos en el norte. Entonces se necesitaba las ciudades cohesionadas y disciplinadas. Entonces Bernabé Arauz, que había sido designado gobernador de Tucumán, depone a Isnardi y nombró gobernador a Antonio Taboada, Antonio María Taboada. Aquí los Taboada constituyen también una familia poderosa, con influencias en la zona, en la zona de la ciudad y aledañas, y que van a darle la adhesión inmediata a Arauz. Entonces el Cabildo inmediatamente envió un petitorio al director supremo expresándole que no estaban dispuestos a aceptar esta situación
en donde los sometieron a una ciudad que consideraban sus iguales y también que les quitaban las posibilidades de la recaudación, como había señalado. Entonces la respuesta del Cabildo va a ser que eso tenía que era provisorio, y lo que señalaba Héctor de la provisionalidad, es una provisionalidad permanente, como señala Chiaramonte, que va a estar presente prácticamente hasta 1853, porque todos los gobiernos son provisorios hasta tanto se reuniera un Congreso General que determinase la forma de gobierno que se iba a adoptar, cosa que no sucede en un primer momento. Entonces, realmente el director supremo no podía tomar esa determinación, menos aún cuando estaba por reunirse un congreso. Entonces, ahí viene la primera sublevación de Borges, cuando se lo designa como gobernador e intendente Tomás Juan Taboada, y la primera sublevación con algunos pocos sectores de la élite urbana, y ese sector del bajo pueblo que señala Héctor, que en realidad se tratan de sectores subalternos que suburbanos, o sea, sectores cercanos a la ciudad, son la peonada que trabajaba en las fincas de estos protagonistas y que consigue alistar en sus milicias, y que tampoco estaban ni disciplinadas ni respondían verticalmente en ese momento a su líder, sino que habían sido armadas medio imprevistamente. Entonces son rápidamente derrotadas y Borges es puesto prisionero, enviado a Tucumán, y él se va a Salta, donde se refugia con Güemes. Aquí tanto Güemes como Borges, digamos, como en Santa Fe López, estaban de acuerdo, digamos, con las ideas artiguistas en lo que se refiere a una confederación, o sea, a la idea de que se declare la independencia, que se dicte una constitución con una forma republicana, representativa y federal, pero cuando se hablaba de federal, no se hablaba de federal tal cual la entendemos nosotros hoy, sino como una confederación con participación activa de cada una de las partes que componían ese antiguo virreinato. Pero sin embargo, después, o sea que aquí lo que se busca es principalmente urbano, como resalto aquí, el movimiento, y busca un autonomismo, digamos así, comunal. No tanto la constitución de una provincia autónoma todavía no se tiene presente en el imaginario de Borges ni de los cabildantes. Eso recién se va a poner en práctica en 1820. El segundo levantamiento es cuando Belgrano designó a Gabino Ibáñez teniente gobernador. En 1816 ya reunido el Congreso de Tucumán, y Borges inicia su segundo movimiento, que yo no me voy a detener, como les dije, porque ya lo hizo detalladamente Héctor. Borges fue tomado prisionero, apresó a Ibáñez, lo tomó prisionero, pero fue derrotado en Pitambalá, y por la expedición de Arauz de la Madrid, y por orden de Belgrano, que a su vez cumplía órdenes del Congreso. O sea que aquí el Congreso de Tucumán es el que había determinado que cualquier intento de sublevación tenía que ser sofocado y que sus cabecillas fusilados. Entonces, ¿eso por qué? Los ejércitos del norte habían sido derrotados. El intento de revolución en Chile había sido derrotado por los ejércitos españoles. En Paraguay no habían aceptado la Junta de Ciudad de la Plata. En la banda oriental del Uruguay teníamos la amenaza de los portugueses de Brasil, y también
estaba la tendencia al autogobierno con Artigas. Y por otro lado, en Europa había regresado Fernando VII al trono, y contrariamente a ese Fernando VII que se había idealizado como el deseado para que volviese al trono y se hiciese cargo de las colonias, estaba junto con la Santa Alianza programando el envío de una expedición naval para terminar con las revoluciones hispanoamericanas, y la única que quedaba en pie era la del Río de la Plata. Entonces, aquí no se podía consentir, o sea, tenemos que pensar, ubicarnos en la época y pensar en esa situación tan particular que no se podía consentir un Congreso que, a pesar de ser, digamos, bastante conservador, pero sin embargo estaba dispuesto a declarar la independencia, incluso por petición y por insistencia del propio Belgrano y de San Martín. Bueno, aquí puse estos mapas ilustrativos nada más, porque no se tenían claro cómo eran los mapas de entonces, lo que comprendía Santiago, y esta parte sería la gobernación e intendencia de Tucumán. Bueno, hasta que la sublevación de Borges, en realidad, sintetizando porque se me acaba el tiempo, son la disputa de los sectores de una élite santiagueña que se opone al dominio de la élite, una élite urbana, y sectores populares urbanos también que buscan el autogobierno y que buscan el imaginario pactista según las ideas propias de Artigas, o sea, que a través de pactos se llegue a un acuerdo de la forma de gobierno. Y el segundo movimiento, encabezado por Ibarra, bueno, empieza primero a partir de 1819, cuando Arauz crea la República del Tucumán, o pretende crear la República del Tucumán, que no era una república tampoco separatista, sino integrados por Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, y convoca un congreso y manda sus tropas y sus emisarios para apoyar la elección de partidarios afines a él. Ibarra pertenece a una familia hegemónica de la zona de Matará, que en realidad era él había hecho su carrera militar y ahí en el ejército del norte, y ahí había logrado un posicionamiento social que no correspondía a antiguas raigambres capitulares. Pero con todo habían ocupado cargos en la magistratura. Su poder central residía en que había sido comandante, que era comandante de la frontera de Avipones, que estaba en el punto de confluencia de los caminos que se cruzaban por Santiago del Estero, y tenía a su cargo hombres, tropas, que les respondían fielmente y eran tropas asalariadas. También tenía en su apoyo todo el sector de propietarios rurales que poseían tierras en la zona. Es decir, que su apoyo social era mucho más afianzado y más numeroso, y contaba con mucho más tropas que el caso de Borges. Aparte que había realizado incursiones estratégicas contra los simios. Cuando el cabildo le pide a Ibarra que venga a Santiago del Estero a defenderlo, él, bueno, responde que acudiendo a los pedidos, al clamor del cabildo, le corresponde ir, y con todos estos sectores sociales intermedios que no habían participado en el levantamiento de Borges, o sea, son nuevos actores sociales que aparecen en la arena de conflicto, entonces marcha sobre Santiago y se da el enfrentamiento en Santo Domingo. Y bueno, como saben, fue electo gobernador provisorio por el Cabildo el 31 de marzo, aunque se fue ratificado después el 27 de abril.
el 17 de abril también se sustentan en teorías de derecho público relacionadas con la Revolución de Mayo, este afán de la sustentación en teorías de derecho público para fundamentar la autonomía. Pero lo más interesante, que si bien no utilizan la palabra autonomía, estamos hablando de un momento en donde habían caído las autoridades nacionales. No estaba, el Congreso había sido disuelto, el director supremo puesto prisionero, y no había autoridades nacionales. Entonces, Santiago, junto con las demás provincias, lo que van a hacer es asumir para sí el derecho al autogobierno y la conformación de provincias que, aunque no utilicen el término autonomía, son provincias autónomas, pero que se consideran partes constitutivas de un todo, que son las Provincias Unidas de Ciudad de Plata, hasta que se reúna un congreso y determine la forma de gobierno. O sea que aquí tenemos que tener en claro que la conformación de la nación fue posterior a la conformación de las provincias. Las provincias se conformaron antes que la nación. La nación se va a empezar a conformarse a partir de 1853, y digo, va a empezar a conformarse porque ni siquiera estaba unida a Buenos Aires, y que se va a consolidar, digamos, en parte, cuando asume Mitre la presidencia en 1862, pero aún así continúan las guerras civiles hasta que en 1880, a partir de la presidencia de Roca, se organiza el Estado-Nación propiamente dicho, porque aún teniendo constitución había muchas cuestiones por resolver. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el movimiento autonómico invocaba los derechos al autogobierno, pero siempre reconociendo la pertenencia a un poder central, que debían convocarse a los diputados de las distintas provincias emergentes a un Congreso General Constituyente, que fue una respuesta a los intentos centralistas de Buenos Aires, de los pueblos del interior, y que la cuestión de la soberanía pasó a ocupar un lugar protagónico al reasumirlo los pueblos del interior, entre ellos Buenos Aires. Por eso, entre ellos Santiago del Estero, y mismo Buenos Aires, porque también dicta la autonomía en 1820. Por eso, en el acta de la autonomía dice, bueno, hasta tanto se reúna el Congreso General Constituyente para conformar una república como los Estados Unidos de América del Norte, con un régimen federativo. Entonces, la soberanía aquí queda en manos de las provincias, pero como parte de un todo, reconociéndose como parte integrante de un todo. Bueno, muchas gracias y quedamos a disposición de ustedes para las preguntas. Muchas gracias, doctora. Queremos recordarles que pueden redactar sus preguntas por el chat aquí de Zoom o si no a través de Facebook. Y queremos agradecerle también todos los saludos recibidos desde distintos puntos del país, como la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Catamarca, la ciudad de Córdoba capital y desde Villa Allende, desde la provincia de La Rioja y desde aquí de Santiago, desde la ciudad de La Banda, de Frías y de Fernández. Muchas gracias. Ahora voy a comenzar con las preguntas. La primera, para el profesor Héctor, dice, ¿alguna otra característica del ejército de Borges más allá del pueblo armado? ¿Me escuchas? Sí. Bien. No podríamos en este caso hablar de ejército por lo que vendría a ser una conformación de números, de armas, de entrenamiento y demás. Bien ha dicho la doctora María Mercedes hace un momento que la primera sublevación autonomista ha tenido esas características de la cuestión urbana alejada, pero los seguidores de Borges han sido escasos en el sentido de que eran pocas personas, no tenían el armamento suficiente para resistir las fuerzas de Juan Francisco Lobo, que eran fuerzas entrenadas de las milicias en la ciudad de Tucumán y que han venido a enfrentarse con personas que han sido armadas por Borges en esos momentos. Muchos de ellos
seguidores que incluso trabajaban para Borges en la estancia de Tarapaya. Creo que entre 10 o 12 peones han venido de la estancia que estaba situada a 4 kilómetros al norte de la ciudad. Habían estado algunos esclavos también, como Pantaleón, como Ferrando, y algunos que otros seguidores. En los documentos quizás no se puede calcular más de 30 o 40 vecinos, a pesar de que en alguna de las declaraciones hay un número de más de 200, pero es difícil saber entonces con exactitud. Entonces estamos hablando de personas que han estado mal armadas, mal pertrechadas, porque incluso en las declaraciones también se hablaba de que los hombres de Borges estaban algunos con pistolas y otros con palos y piedras. O sea, estamos hablando de que ha habido un enfrentamiento totalmente desigual en contra de las fuerzas de Juan Francisco Lobo. O sea que incluso lo más destacado que hay es el envío de 25 cartuchos por parte de José Domingo Iramaín a Juan Francisco Borges unos momentos antes. O sea, estamos hablando de personas escasamente armadas, no entrenadas en las cuestiones militares, porque simplemente algunos eran peones, otros eran seguidores de Borges de las partes urbanas y alejadas de la ciudad. Pero sí hay algo que debemos destacar como característica, es que en la segunda sublevación autonomista, iniciada en diciembre de 1816, ha existido esta cuestión de tratar de enmendar aquellos errores que han existido, digamos, en la primera parte, o sea, en septiembre del 15. Borges ya contaba con experimentados hombres de armas, con Montenegro, con Lorenzo Lugones, con Lorenzo Goncevat, ya que tenían distintas funciones en el Ejército del Norte y que estaban aquí en Santiago con distintas actividades para el ejército de acuerdo a los pedidos de Belgrano y de Arauz en esos momentos, porque se termina plegando a Borges en este segundo intento autonomista. Ya tenemos experimentados hombres de armas de acuerdo a los cargos oficiales que tenían junto con Borges, y ya tenemos mucho más numerosos hombres en cuanto a la cantidad estamos hablando, ¿no? Es importante que destaquemos que entre 25 y 30, los números varían de acuerdo a la persona que está efectuando el relato del documento. Entre 25 y 30 dragones del Ejército del Norte han formado parte de esta segunda sublevación autonomista. En un primer momento, cuando Borges toma el gobierno en la ciudad, cuando reorganiza la Junta General de Oficiales y cuando se va a Loreto a seguir reclutando hombres. Hasta ese momento, Borges contaba con los importantes oficiales, algunos seguidores de la ciudad, y el cuerpo armado de los dragones, que estaba conformado entre 25 y 30. Pero después de una pequeña estadía en Loreto, esos dragones vuelven al Ejército del Norte al mando de Belgrano y abandonan esta sublevación. ¿Por qué digo que aquí ya tienen un mayor número de hombres? Porque no solamente contaban, insisto, con la experiencia de los hombres militares que acabo de mencionar, sino que también de acuerdo a las versiones del general Paz o de Arauz de la Madrid, Borges contaba con hombres que oscilaban entre los 500 y los 700, o sea cual sean las dos apreciaciones que estén correctas, por supuesto con las exageraciones de la época, porque ha habido un enfrentamiento en Pitambala, aunque desigual por la sorpresa que han tenido los tucumanos al caer al campamento de Borges, el número es grande, el número es muy importante de acuerdo a lo que se puede tomar como un aproximado de la época, o sea que tampoco podemos hablar de ejército, pero ya podemos hablar de un número considerable de hombres que ahora sí estaban mejores armados y pertrechados, digamos, para enfrentarse con los soldados tucumanos del Ejército del Norte que llegan al mando de Gregorio Arauz de la Madrid. Esas han sido, a mi entender, las dos características que ha tenido la primera y la segunda sublevación de Borges en cuanto a esa pregunta específica de los hombres de armas. No sé si he respondido plenamente a la duda. Muy bien, gracias. Otra pregunta. Siendo Santiago la primera ciudad que fundó a España en este territorio, ¿fue en algún momento ciudad cabecera o siempre estuvo subordinada a otra ciudad? Bueno, en un primer momento fue la cabecera de la gobernación. O sea, cuando se fundó Santiago, que fue la primera ciudad, pero también se formó la gobernación del Tucumán, y la capital de la gobernación del Tucumán era Santiago del Estero, era sede de la gobernación, sede del primer obispado, pero bueno, cuando fue, desde aquí partieron las expediciones fundadoras de todo el noroeste y de Córdoba, y
pero a medida que se fue expandiendo la dominación española, se buscaba una salida hacia el Atlántico y se buscaba un punto medio, digamos, que uniese el Atlántico con el Pacífico. Entonces, y también que otro punto que comunicase con el Alto Perú, que era el principal centro comercial. Entonces, esta ciudad, que siempre fue pobre, la riqueza que tenía Santiago, uno se pregunta por qué se instalaron aquí los fundadores. Bueno, me estoy yendo al tema, pero digo dos palabras. Aquí tenía dos ríos caudalosos con mucha agua y tenía gran cantidad de pueblos originarios, indígenas, que, que eran sedentarios y que cultivaban la tierra, que tejían, hilaban, fabricaban cacharros y que empiezan a apropiarse para como encomiendas, o sea, como mano de obra servil, que son repartidos en encomiendas para los pueblos españoles. Entonces, aquí en un primer momento, por eso, desde aquí salen las expediciones hacia los distintos puntos del noroeste argentino y Córdoba. Poco a poco fue perdiendo esa importancia y por eso es que después se decide trasladar la sede de la gobernación. Pero lo fue, pero bueno, con el tiempo, como por las razones que he tratado de sintetizar muy apretadamente, fue perdiendo esa primacía. Otra pregunta. ¿Cuáles eran las características del gobierno local al declarar la autonomía? Bueno, podríamos hablar ya al momento de la declaración de la autonomía que había, si denominar como distintas partes de un gobierno local en esos momentos, porque tomemos en cuenta que existe un cabildo dominado plenamente por ciudadanos o vecinos que ya venían propiciando, digamos, estas ideas contrarias a la gobernación e intendencia del Tucumán, más Tomás Juan de Tahuada, que se integra por ese acuerdo que surge entre ambos grupos o parte de ambos grupos después del 31 de marzo o en el 31 de marzo de 1820, después de la batalla de Ibarra, al frente de Santo Domingo. Tenemos por un lado un cabildo enteramente autonomista, después tenemos la tenencia de la gobernación interina en Juan Felipe Ibarra, y tenemos la Asamblea General, que es la que termina declarando la autonomía con un sustento político importante porque estaba integrada por aquellos representantes más importantes de los curatos del territorio de Santiago del Estero en esos momentos. Entonces estamos hablando de una asamblea que tenía el pleno apoyo de más de esos 75 vecinos que se han reunido al frente del Cabildo en el 31 de marzo. Esa asamblea también contaba con el pleno apoyo y fundamentada y motivada incluso por las acciones de Ibarra del 25 de abril de 1820, desde la tenencia de la gobernación interina, y tenía por supuesto el apoyo del Cabildo. O sea que estamos hablando de una asamblea que institucionalmente estaba sustentada y preparada políticamente con todas las medidas en cuanto al derecho de esos momentos para declarar formalmente la autonomía ese 27 de abril, es decir, las condiciones políticas locales estaban dadas y las condiciones políticas a nivel nacional estaban dadas porque las autoridades nacionales en esos momentos ya no residían o no existía ese poder que venía representándose anteriormente con el Directorio Supremo, con el Congreso, y que incluso había tenido distintas partes legales e institucionales a través del Estatuto de 1815, del Estatuto del 17, más la Constitución del 19, que ya tampoco existía. Es decir, el gobierno local era sustentado por esas tres instituciones, más la ausencia de una autoridad nacional o de autoridades nacionales para justificar, digamos, todas estas acciones. Si me permiten agregar a esto, la influencia de los sectores rurales, sobre todo de las élites rurales, en el proceso autonomista santiagueño, es algo que no es solamente propio de Santiago del Estero, sino que se produce
en todas las provincias. O sea, los sectores rurales que habían sido relegados por los sectores urbanos, que eran los que constituyen el cabildo, van a empezar a pujar por tener participación a través de asambleas, a través de convenciones o de representaciones de los curatos, porque todavía no estaban divididas las provincias en departamentos, Claro. en donde se da una activa participación de los sectores rurales que en definitiva tenían más poder económico también. Quizás la única provincia que en un primer momento no tiene esa adhesión total de los sectores rurales es Buenos Aires, en donde triunfan en un principio las ideas centralistas porteñas con Martín Rodríguez y Rivadavia, pero poco a poco empieza a emerger la figura de Rosas, que luego va a ocupar el lugar protagónico durante muchos años hasta su derrocamiento y derrota en 1852. Entonces se trata de hacendados, de grandes poseedores de ganado, porque la principal actividad comercial se va a centrar en la ganadería, sobre todo cuando se abre el comercio a las exportaciones, al comercio libre que antes no permitía España, y que en realidad en ese entonces el comercio libre era comercio con Inglaterra, porque prácticamente no se comercializaba con otro país, entraban los productos manufacturados ingleses y aquí se exportaba los productos de la ganadería, en primer lugar cueros y después carne salada o cebo, velas, etcétera. Es por eso que Martín Rodríguez realiza la primera campaña al desierto, Rosas la segunda. ¿Por qué? Porque iban en busca de las salinas, que era la que iba a permitir conservar los cueros para que no se apolillasen en los viajes. Entonces aquí los sectores rurales van a tomar protagonismo poco a poco, y en Santiago del Estero se pone de manifiesto en el movimiento de Ibarra y en la elección de Ibarra como gobernador, que antes estaban ceñidas las elecciones a los sectores urbanos, que eran los cabildantes. Bien. Teniendo en cuenta la situación política de ese momento, ¿Borges e Ibarra eran federales? Bueno, según mi opinión, estaban de acuerdo con las ideas, digamos, denominadas federales en la época, sobre todo sostenidas por Artigas desde la banda oriental y también por López, porque no nos olvidemos que el movimiento de Ibarra va a tener el apoyo, por ejemplo, de López, en fuerzas, en hombres que manda López, y Güemes también comulgaba con esas ideas. Ahora, mi opinión personal es que, como he desarrollado en la exposición anterior, que no se trataba propiamente de una federación todavía tal cual la entendemos hoy, sino más bien de una forma federativa. Pero sí, vaya, en sus pronunciamientos se apoya la federación, y más aún a partir de la asunción de Rosas en el gobierno, y que Ibarra va a ser el defensor, digamos, la frontera a los avances antirrocistas, digamos, en el norte, y todos sus documentos después estaban encabezados con la fórmula rosista: viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. Claro. No sé si Sí, quieres agregar algo, Héctor. sí, sí. Claro, la cuestión en este caso hay que discernir bien entre lo que entendía Artigas en esos momentos por confederación y lo que entendían los políticos ya más en el norte acerca de federación, porque la idea de Artigas era probablemente la de una federación en el sentido de un poder igualitario para el resto de los territorios en cuanto a la toma de las decisiones, las administraciones institucionales y económicas y demás, pero me parece que ya las malas ideas que tenían aquí, en este caso, según la pregunta Borges,
e Ibarra ya iban por esa idea de la federación. Yo más que nada por los antecedentes que existen en cuanto a las manifestaciones de nuestros políticos, y en el caso cuando siempre hablaban de que ellos tenían la intención de tener un gobierno soberano simplemente con sujeción a las autoridades superiores. Ellos en un primer momento, por ejemplo, con Álvarez Thomas, ellos decían que solamente le debían la obediencia al directorio supremo y no a la gobernación interna en Tucumán. O sea que aquí estamos en un concepto también difuso en cuanto a un federalismo dualista en ese momento, y después cuando ya no existía, en este caso esta concepción no ha ido modificándose de acuerdo al cambio de las autoridades nacionales. Nuestros cabildantes, las distintas notas que enviaban eran simplemente de adhesión a un congreso, ya en la época de 1820 en adelante, de adhesión a un futuro congreso a conformarse federal y no a otro tipo de autoridad. O sea que aquí estamos hablando de una autoridad local, sin tomar en cuenta la gobernación e intendencia, por supuesto, del Tucumán, basada en una sujeción de autonomía o de soberanía simplemente con una autoridad superior. En un primer momento con el directorio supremo y después en un futuro congreso a conformarse cuando ya no existía ningún tipo de superioridad después de la batalla de Cepeda. O sea que sí es así, concuerdo, y hay que tomar en cuenta los conceptos en este caso para poder hablar. Quizás el acercamiento en ese primer momento con Artigas era por una cuestión de también tener una postura contraria en rechazo a ese centralismo que venía por parte de algunos directores supremos emanados desde Buenos Aires, y especialmente por los estatutos que se han sancionado que perjudicaban al manejo propio local de los cabildos, y después ya con representaciones como vos dices, María Mercedes, con López, con Güemes, también con Díaz en Córdoba, con Bustos más adelante, pero sí, pues, lo enmarcamos totalmente a Borges y a Ibarra dentro de estas ideas, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias a quienes nos envían saludos desde el Bobadal y también desde Loreto. Gracias. Teniendo en cuenta la situación política de... perdón, una pregunta desde Facebook para la doctora Tendi. ¿Hay noticias o certezas de que la prédica autonomista de Gorriti haya influido en las acciones autonomistas de Borges e Ibarra? No sé exactamente, y me parece que no tanto, porque las acciones de Gorriti corresponden a 1811, cuando Borges estaba inmerso en una serie de conflictos con el cabildo santiagueño, en donde pujaba, era una puja de poder y por lograr imponer sus ideas, y que acusaba al cabildo santiagueño de ser, de defender los principios monárquicos y de no haber tomado una decisión inmediatamente antes que tomara la intendencia de Salta, el gobernador intendente de Salta, respecto de la Revolución de Mayo. Tanto es así que después de las disputas provocadas en gran medida por Borges con la elección del diputado santiagueño a la Junta Grande, cuando finalmente se designa el diputado, que es Pedro Francisco de Uriarte, cuando llega a Buenos Aires, la Junta Grande ya había sido disuelta. Entonces, me parece que todavía no había una conexión. O sea, me da la impresión que es algo más localista, como lo fue el propio los levantamientos de Borges, que fueron bastante localistas. Y me parece, es mi opinión personal, que el de Ibarra, si bien también fue local, pero sin embargo tenía una mirada más general por tener esos apoyos que señalaba, sobre todo de López, y por estar en permanente contacto con López, y tanto que cuando, por ejemplo, se produce el movimiento armado contra Ibarra en 1830, él huye a Santa Fe y se refugia junto a López, y López le manda lo ayuda con tropas para recuperar el gobierno. Entonces, y él estaba en contacto permanente con otros hombres destacados de la época de ideas federales como Dorrego, ¿no es cierto? Y bueno, Quiroga.
Entonces, su movimiento me parece que era más amplio. Ahora también tiene que ver que él se mantuvo en el poder mucho más tiempo, pero sí también creo que Borges, en cierta manera, en muchos casos jugaba a la individual, digamos así, porque empieza con conflictos desde la Revolución de Mayo, él busca la alianza con la Junta, después entra en conflictos con el jefe del Ejército del Norte por los patricios santiagueños que lo expulsan, después se va a pleitear a España, vuelve, bueno, así está permanentemente en conflictos permanentes con uno y otro sector que creo que no logra tener un consenso tan amplio y tan variado y de distintos sectores sociales como el que logra Ibarra. Ibarra se sustentaba en bases sociales más amplias y con mayor poder en los hacendados, en los miembros del cabildo y en las milicias pagas que tenía él bajo su mando y que estaban en el fuerte de Avipones. Entonces tenía mayores posibilidades de permanencia en el poder y eso también hacía que las provincias que empiezan a constituirse en ese momento alrededor de Santiago y sus gobernantes lo mirasen a Ibarra como un referente, por así decir, como un interlocutor. Tanto es así que cuando se firma el pacto de Vinará, que fue uno de los tantos pactos que se firmó con Tucumán para establecer la paz y que no terminó de establecerse, tenía un veedor de Salta, de Córdoba, entonces había interés de las provincias cercanas y de sus gobernantes o quienes estuviesen en el poder en ese momento de llegar a un acuerdo y terminar con las guerras civiles en esa zona, cosa que no lo consiguieron, ¿no? Porque continuaron las guerras civiles, como señalaba recién, hasta aún después hasta 1880 prácticamente. Gracias. ¿Por qué Borges, al pertenecer a una familia patricia, no logra la adhesión de la élite en ambos levantamientos para lograr la autonomía o separación a que aspiraba para Santiago? Me parece que la cuestión de Borges es una cuestión bastante especial para analizar desde todo punto de vista, ya sea desde los conflictos que Borges comienza a tener con las familias que dominaban, las familias españolas del Cabildo que dominaban en esos momentos, en 1808, 1809, después en 1810, con cuestiones de las presentaciones de los títulos obtenidos en España, después con las adhesiones de la Revolución de Mayo, las críticas de Borges hacia lo que vendría a ser la falta de apoyo en un primer momento hacia ese movimiento de Mayo de Buenos Aires, los distintos conflictos políticos que ha tenido con esas familias que ya venían siendo cabildantes desde los años anteriores, en la época colonial. O sea, la cuestión de la adhesión de Borges ya pasaría también no solamente por una cuestión militar, sino también de una cuestión conflictiva social en cuanto al escaso apoyo que ha tenido. En la primera sublevación, en absolutamente todos los documentos y en todas las declaraciones de los testigos y participantes de los hechos en esa primera sublevación, ya sean los partidarios de lo que vendría a ser el rechazo a la gobernación e intendencia de Tucumán, o aquellos partidarios a favor de Bernabé Arauz y la gobernación de Tucumán, es decir, de los dos grupos políticos opuestos en la ciudad de Santiago del Estero, coinciden todos en que Borges había sido apoyado, y cito textualmente los documentos, había sido apoyado por la plebe, por los muchachos, por el pueblo bajo y por los hombres emponchados, que era de la manera despectiva en la que se denominaba a estas clases subalternas en esos momentos. O sea, vemos claramente que Borges evidentemente tenía el apoyo de aquellas personas del pueblo bajo, pero en esta primera sublevación ha tenido un escaso apoyo, no puedo decir nulo porque ha tenido el apoyo político de Mariano Medina, por ejemplo, un cabildante, ha tenido el apoyo indirecto de José Domingo Iramaín, una de las familias más importantes y que además era pariente de Borges por parte de un matrimonio de la hermana. O sea,
estamos ya en una cuestión de que el apoyo para Borges de los vecinos, o sea, de los representativos de la sociedad, ha sido escaso. Ha sido escaso por diversos factores, entonces, políticos, pero más que nada militares también, porque no ha existido el apoyo que debería haber tenido Borges en esos momentos, primero porque no ha habido cabildantes en la noche del 4 de septiembre, salvo Pedro Francisco Carol, que era una persona que estaba en contra de ese movimiento. Y el resto de las familias distinguidas de Santiago del Estero, esa denominada élite, no lo termina apoyando a Borges. Y en la segunda ya no existe ni siquiera ese apoyo indirecto de alguna de las familias importantes que acabo de mencionar aquí en esta primera sublevación, pero sí terminan apoyando los militares de carrera y bastante importantes y distinguidos en el ejército del norte. Es una cuestión muy social en cuanto a lo conflictivo que era Borges, me parece, en esos momentos. También en cuanto a la individualidad que tenía, como dice María Mercedes anteriormente, y ahora es una cuestión que termina repercutiendo en las consecuencias directas de estas dos sublevaciones. Porque si no existe el apoyo de los vecinos más representativos, de aquellos denominados también como ciudadanos, de aquellas personas que tenían oficios respetables y demás, las sublevaciones de Borges en esos momentos han carecido de sentido, porque no tenía el apoyo ni del cabildo ni del resto de los vecinos. O sea que representatividad no la tenía, ya sea por situaciones personales conflictivas, por falta de relaciones políticas con los cabildantes, por falta de relaciones políticas con los militares más destacados, porque incluso en una de las cartas escritas por Isnar del 6 de mayo, él creo que nombra 9 tenientes destacados de la ciudad de Santiago del Estero, 9 capitanes que podían haber ocupado el cargo de Antonio María Taboada, que ha sido designado sin ningún tipo de apoyo por parte de los locales. Y en esos capitanes, en esa gran lista de capitanes, no estaba Borges tampoco. O sea que también vemos ahí el conflicto que tiene Borges con las familias más importantes. Yo creo que el apoyo va por esa situación conflictiva de años anteriores que Borges ya tenía con las familias y que después esas mismas familias se han ido dividiendo en dos grupos opuestos muy distintos de lo que venían ya ejerciendo la política en la época colonial. Algunos apoyando esas ideas de separarse de la gobernación e intendencia de Tucumán en esos momentos ya muy incipientes, y otros apoyando la gobernación e intendencia de Bernabé Arauz. Ambos grupos coinciden increíblemente en todos los documentos del 15 y del 16 en rechazar las acciones de Borges. Entonces ya estamos viendo algo que tiene un común denominador en contra de las acciones de Borges. Pero ¿qué es lo positivo de esto? Borges ha tenido el apoyo de las clases populares, de las clases subalternas o el pueblo bajo, como se decía en esos momentos, y de importantes hombres de armas en la segunda etapa ya en 1816. Por lo tanto, es algo para destacar también, pero siempre es interesante analizar el por qué Borges no tiene el mismo apoyo que ha tenido Ibarra en 1820. Por supuesto, el contexto entra en una cuestión determinante aquí por la falta de autoridades nacionales y porque Ibarra además tenía el apoyo de un cuerpo armado permanente y entrenado, como el cuerpo de blandengues y avipones, y el apoyo de aquellos propietarios rurales, de aquellos comerciantes urbanos y de los políticos del cabildo y de las familias más importantes. Eso son dos diferencias a tener en cuenta, pero por supuesto el contexto y los años eran totalmente distintos. Bien, justamente estaba hablando de las familias más importantes. Nos preguntan cuáles eran en cada grupo. ¿Perdón? Nos preguntan cuáles eran las familias más importantes en cada grupo. A ver, Héctor. Bueno, esas familias, me parece que, insisto, esa cuestión ya de lo que vendría a ser una tradición colonial, ya de mucho raigambre, lo que vendrían a ser las elecciones de oficios consejiles, cambia mucho cuando entramos en la nueva etapa de la Revolución de Mayo. Incluso surgen nuevas familias cabildantes, como los Ceballos, como los Medina, incluso que no venían teniendo participación en la época colonial, pero que ya tienen una mirada política distinta. E insisto, hay dos facciones, hay dos grupos políticos que algunos estudios de Tucumán se refieren como facciones, como los estudios, por ejemplo, del doctor Iramaín o de Facundo Nani, ya se refieren directamente a facciones políticas enfrentadas con ideas muy distintas de lo que venían teniendo en la época colonial. Y estamos hablando que de un lado estaban representadas por un sector de los Iramaín, por un sector de los Achával, por los Alcorta, por los Gorostiaga, por los Isnardi, por los Borges,
Y del otro lado ya teníamos familias bastante importantes también que venían con una tradición destacada en la época colonial, como los Carol, como los Ceballos, como los Tahuada, que eran personas que tenían un poder importante en las zonas rurales, especialmente en la parte del Río Salado, que tienen un poder político bastante destacado y que las ideas de ellos son muy claras en cuanto a las manifestaciones que tienen en un cabildo abierto del 6 de mayo del 15 y después del 19 de junio de 1815, en contra de la gobernación de Tucumán y las otras familias a favor de la gobernación de Tucumán. Las divisiones son importantes, incluso se ve en muchas de las actas capitulares y en los documentos sueltos que hay en el archivo de Santiago y en el archivo de Tucumán acerca de enfrentamientos con denuncias cruzadas en contra de políticos, para destituirlos, para volver a los cargos a otros políticos. O sea, las divisiones han sido importantes y han sido estas familias que acabo de mencionar. Seguramente me estoy olvidando de muchas, pero para mí han sido las más importantes. Y es importante destacar, por ejemplo, que en el caso de los Iramaín y de los Achaban, había familias divididas, algunos a favor de lo que vendría a ser una causa separatista y en contra de la gobernación de Tucumán, y otros integrantes de esas mismas familias a favor de la gobernación e intendencia de Tucumán. O sea, estamos hablando que incluso esas ideas políticas que estaban en esos momentos dando vuelta en las familias destacadas de la ciudad y de las zonas rurales, son encontradas, son distintas. O sea que ha habido enfrentamiento, incluso algo de color o algo para destacar. José Domingo Iramaín, que ha sido una persona que ha sido condenada por el gobernador, intendente Bernabé Arao, por haber participado con dinero y con armas en el intento de sublevación de Inarri. Ha sido destituido de su cargo de alcalde de primer voto también como castigo por esta sublevación y por haber participado. José Domingo Iramaín, enteramente contrario al gobernador, el intendente Bernabé Arauz, su hijo, José Domingo Iramaín, hijo que se llamaba exactamente igual que el padre, es abiertamente partidario de la gobernación y de Bernabé Arauz. O sea, vemos entonces estas diferencias que existen dentro de familias destacadas, incluso con otros Iramaín que terminan teniendo un contacto muy estrecho con Ibarra en 1819 cuando realizaban las actividades comerciales con el ganado vacuno que se vendía por parte del gobierno local de Ibáñez hacia el fortín de Abipones para el mantenimiento de los hombres armados de Ibarra. O sea, es una cuestión bastante importante de analizar porque las familias eran estas que acabo de mencionar e incluso de divisiones dentro de las familias. Bien. ¿A qué se debió una gobernación de más de 30 años de Ibarra? ¿Tuvo que ver con sus ideales federalistas? Creo que tenemos que enmarcar una visión más amplia todavía, me parece a mí, porque el fenómeno del caudillismo no es un fenómeno solo del Río de la Plata, sino que corresponde a toda América hispana, sobre todo América Latina, después de producida la emancipación. Viene un periodo de la guerra civil, de las guerras civiles, donde se demora en lograr la organización nacional y surgen la figura de los caudillos que van a gobernar en la mayoría de los casos durante mucho tiempo, durante muchos años, y van a permanecer en el poder. Quizás los autores, hay autores como Lynch, que ha examinado el tema caudillismo, Taitewa, que consideran que viene de una herencia hispana que de la época colonial inclusive, que la figura del adelantado, del conquistador, no se llamaba caudillo especialmente, pero el que conducía las tropas, el que gobernaba, era el que aglutinaba el poder y el que respondía a la población. O sea, aquel que los sectores subalternos y los sectores populares, pero también los sectores de las élites ganaderas, sobre todo de las élites campesinas, encuentran una respuesta. Y en el caso de Ibarra, que es el único caudillo en el Río de la Plata que permanece durante 30 años, salvo un interregnio unitario que va de 1830 a principios de 1832, quizás se debe a su actuación política férrea, a su fuerte personalismo, que por otra parte respondía a las políticas de la época. O sea que eso quiero
remarcar que las formas de actuar, de accionar política y militarmente y represivamente también, respondía a los usuales en la época por ambos bandos, por centralistas, por unitarios, por federales, por distintas posturas políticas. Y Valla se va a conseguir consolidar más porque él en principio, bueno, con el apoyo de los curatos, sobre todo del interior, disuelve el cabildo, que era el resabio que quedaba del antiguo régimen, y era la forma de participación directa de las élites ciudadanas. Empiezan a participar en las asambleas directamente los representantes de los curatos, y cuando asume Rosas la gobernación, Ibarra se va a constituir en el baluarte rosista que defiende el avance de las tropas unitarias hacia el norte. Entonces, Rosas era consciente de esta posición de Ibarra y del poder que tenía, y contribuía con ganados, con apoyo militar, económico, político al gobierno de Rosas. De Ibarra. Entonces, de esta manera se fortalecía el poder de Ibarra. Tanto es así que cuando Ibarra le plantea a Rosas, porque durante el interregno unitario se dicta un proyecto, digamos, de poder legislativo a través de un reglamento provisorio, una vez más, de la Cámara de Representantes, que no existía la división de poderes, sino que estaba la concentración de poderes, como todos los caudillos, en la figura del caudillo. Bueno, en el interregno unitario se dicta un reglamento provisorio de la Cámara de Representantes, y antes Ibarra le insistía a Rosas la necesidad de dictar una constitución. Y Rosas le contestó muy astutamente a esta persona que era, como decía, su baluarte, defensor de la frontera norte y central, que no era el momento adecuado mientras no se pacificase el país o terminasen las guerras civiles y se firmaran pactos previos de acuerdo. Se había firmado el pacto, varios pactos, pero el más importante, el pacto federal, al que adhirió Santiago del Estero en el interregno unitario, en donde se resolvía esa pertenencia a un todo común y organizar el país, convocar prontamente un congreso que organizase el país bajo una forma de gobierno republicana federal. Respondiendo a esta postura de Rosas, es que Ibarra no convoca más ni plantea la idea de convocar a un congreso constituyente provincial. Tanto es así que en lo que va de 1820 a 1853, las únicas dos provincias que no sancionan una constitución son Santiago del Estero y Buenos Aires. Y la concentración de los poderes, de los tres poderes en sus manos. Quizás esto es mi interpretación, le permite permanecer tanto tiempo en el mando. Y más aún después del intento de derrocamiento en el 40, en donde es asesinado su hermano, que en realidad se lo quería asesinar a Ibarra, entre lo que va de 1840 a 1852, que se da la muerte de Ibarra, 1850, perdón, que se da la muerte de Ibarra, ahí con cierta paz, con los opositores que emigran, mantiene su poder sin mayor oposición. Tanto es así que
que él en su testamento lega el poder a sus sobrinos, que bueno, después van a Mauro Carranza y Manuel y los Taboada, que van a terminar en una lucha intestina entre ellos por la disputa del poder, hasta que finalmente quedan los Taboada en el mando. Los Taboadas que habían estado al lado de Ibarra, sobre todo Manuel Taboada, y Antonino, que era opositor a Ibarra, pero que opositor a Rosas, pero que sin embargo Ibarra le da cabida en la provincia, aún conociendo sus ideas, porque eran sus parientes. O sea, aquí también hay que ver cómo obran lo que señalaba Héctor recién, las redes familiares. Y cuando hablamos de redes familiares, no es la concepción de familia que tenemos hoy, que madre, padre e hijos, sino la concepción de familia ampliada que constituyen primos, cuñados, hijos ahijados, padrinos, madrinas, o sea, una visión mucho más amplia de la familia y que a través de los matrimonios se consolidaban esas redes familiares. Entonces Ibarra consolidaba su poder basándose en todos esos factores, en la fuerza, en la capacidad de mando, en el apoyo de los sectores populares, en la buena relación que tenía con los indígenas, a pesar de que él había estado en la frontera indígena, con los hacendados, en fin, es algo poco visto, pero también por el apoyo que tenía de Rosas y al que él respondía, porque por ejemplo cuando Rosas dicta la ley de aduanas impidiendo el libre comercio, el libre navegación de los ríos interiores, Ibarra dicta 2 decretos de prohibición de la libre internación de productos provenientes del Alto Perú, o sea que entraban por el Pacífico, que podían competir con esos productos a los que les ponía freno Rosas, o sea que está en concordancia con la política de Rosas. Bien, muchas gracias. Habiendo finalizado algunas preguntas, les agradecemos al licenciado Peralta Puy y a la doctora Tempi por sus exposiciones y a todos los participantes, muchas gracias. Y los invitamos para el próximo encuentro, el próximo viernes 10 de julio a las 18:30 horas con las disertaciones, las autonomías provinciales y los procesos de provincialización a cargo de la magíster Adriana Medina y la economía santiagueña durante las luchas autonómicas a cargo del licenciado Alejandro Choca. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.